Hola a todos, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar ahí en este nuevo episodio de la tejeterapia. En el día de hoy vamos a hablar de los trastornos de alimentación y existen tres tipos que en realidad tienen sus peculiaridades pero que se pueden relacionar. El primero sería la anorexia, el segundo la bulimia y el tercero la ingesta compulsiva. Vamos a ver las características de cada uno de ellos y su sintomatología y cómo podemos afrontarlos. El primero de ellos que voy a explicar va a ser el trastorno conocido como anorexia nerviosa. La anorexia es una conducta por la cual se rechaza totalmente la necesidad física del alimento. ¿Cómo puedo yo darme cuenta de que vivo al lado de un anoréxico? Pues son personas que empiezan a demostrar rechazo por todo lo que tiene que ver con la comida. La comida puesta en la mesa, la comida preparándose en la cocina, la comida en un folleto de supermercado, en un anuncio de televisión. Rechazo totalmente todo lo que tenga que ver con la alimentación. Después intentan justificar su actitud diciéndose que necesitan estar delgado por tal o cual motivo peregrino. O sea, son personas que aun estando delgadas se miran y se ven gordas porque necesitan seguir con ese discurso de tener que dejar de comer. Hay que justificar psíquica y mentalmente y personalmente y a todos los niveles, social y todo, que yo no quiero comer, no tengo intención de comer. Empiezan también a desarrollar en algunos casos un interés excesivo por el ejercicio físico, porque es una especie de competición hacia la delgadez lo más rápidamente posible. Y fijaros cómo la imagen, el valor que se le da a la persona en estos casos es tan mínimo. No se mira otra cosa que no sea externo. Siendo un problema tan mental y tan profundo y tan interno, lo único que me preocupa es lo externo. Es como si yo tuviera una carta de presentación que tuviera que vender, como esa moto vieja a la que le doy una mano de pintura y te la vendo para quitármela de encima. Una cosa parecida. Cuando se está cerca de una persona anoréxica, uno va viendo cómo cada vez come menos, puede llegar a demostrar repulsión, auténtico asco por verte de comer delante de ellos. Tienen que comer incluso a escondidas de ellos porque no soportan ver a otras personas de comer. O sea, no solamente yo no como, sino que no puedo ni verlo. Ni en la tele, ni en nada. Ni en papeles, ni físicamente, nada. Y estas personas algunas veces enlazan con el segundo problema, que sería el de la bulimia. Estoy mucho tiempo sin comer nada y después me doy un atracón de 1000 demonios y lo vomito. Muchos casos de anorexia enlazan con estos casos de bulimia. El bulímico normalmente se esconde para darse el atracón. Y se da el atracón no de productos saludables, sino de cosas muy azucaradas, de premios, de cosas que no tienen nada que ver, de revoltijos de comidas que no combinan unas con otras. Come de una manera atroz y sin importarle las cantidades porque lo que viene después es lo que realmente lo satisface y es botarlo, echarlo fuera. En el momento que un bulímico vomita,
reivindica, que echa fuera de sí todo aquello que le está provocando el malestar que tiene tan profundo. Imaginaros que en un caso de depresión la persona te dice estoy triste por esto. Imaginaros que en un caso de ansiedad te dice me ocurrió no sé qué y rápidamente me puse acelerada y tal y cual. Un anoréxico y un bulímico tienen un problema emocional muy, muy hondo, recóndito, diría yo. Y entonces no les va a servir exteriorizarlo, expresarlo, no le vas a poder encontrar el hilito del que tirar tan fácilmente como a otro problema de conducta. En el caso de la ingesta compulsiva, hay que hacer una diferenciación entre comer glotonamente y comer compulsivamente. La ingesta compulsiva se diferencia de la glotonería porque al glotón le encanta comer y además te lo cuenta. Es que me voy a comer además esto y me voy a comer el trozo de tarta entero. Y además es que a mí me encanta comer y no me importa que me digan no comas más, esto no es sano, bla, bla, bla. Ellos comen y además reivindican su actitud de comer. El otro se esconde. El que come compulsivamente se esconde. Y mientras en los dos primeros casos de anorexia y bulimia la comida se utiliza como un castigo, en el caso de la ingesta se utiliza como un bálsamo, como una anestesia del sufrimiento que yo tengo interiormente. Es mi premio. Y me premio con cosas que yo sé que no son sanas. Por lo tanto, yo me voy a esconder para no tener que estar dando explicaciones de por qué me como eso y lo otro y no me como un plato de comida normal, saludable y casero. ¿Por qué se dan estas conductas? Porque una persona tiene un problema y prefiere optar por este tipo de conducta tan compleja y tan despistante, si me permitís el término, porque lo único que parece que importa es la imagen personal y lo único que importa es el premio de la comida en el último caso. No se tiene en cuenta que la persona tiene unos valores, que la persona puede aportar a su semejante una valiosa ayuda o una valiosa aportación. No. Lo único que importa es la imagen. Eso ya nos hace pensar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si esta persona lo único que quiere es estar patológicamente o erróneamente atrayente al resto, será porque ella piensa que de otra manera no lo va a conseguir. Voy a hacer un inciso para explicaros algo que tiene mucho que ver con las causas de que ciertas personas muy concretas y muy especiales opten por este tipo de manifestaciones. Nosotros nos relacionamos unos con otros muchas veces sin darnos ni cuenta de cómo lo estamos haciendo. Cuando yo estaba en cuarto o quinto de carrera, me becaron en el departamento de pensamiento y lenguaje y allí me dediqué durante 2 años a estudiar la relación que había entre lo que yo pienso y cómo lo expreso, tanto a nivel verbal como mi lenguaje corporal. Nos relacionamos unos con otros en modo automático prácticamente siempre. Nadie estudia sus gestos, estudia sus palabras, estudia su actitud, porque entre otras cosas cuando te grabas y te ves tú dices, ay, mira lo que hago tantas veces, no te das ni cuenta de que tienes un gesto, de que tienes... No, lo haces y lo haces en modo automático. Tampoco apreciamos en qué manera nuestro lenguaje corporal es capaz de expresar
porque nos creemos que solo transmitimos a través del lenguaje oral. Y no somos conscientes de un gesto o una mueca lo que puede expresar en un momento dado. Si yo estoy en medio de una conversación con una persona y estoy impávida oyéndola y de pronto hago y ella me ve, sin haber abierto la boca yo ya le estoy diciendo que mal me está cayendo todo lo que me estás diciendo o me importa un bledo lo que me estás contando. Y esas cosas las hacemos muy automáticamente. Pues bien, yo desde aquí necesito hacer un llamamiento a que hagamos, por favor, de una manera más consciente esta comunicación con nuestros semejantes, con nuestro entorno. El simple hecho de dar golpes con las cosas, el lenguaje corporal. Yo estoy cogiendo una libreta y la estoy dejando de caer sobre la mesa en vez de ponerla tranquilamente, es un lenguaje corporal. Expreso pasividad, expreso euforia, expreso agresividad. Cualquier cosa, cualquier emoción que alimenta un pensamiento es capaz de ser expresado con nuestro cuerpo. Y tenemos, por favor, que tener cuidado con el tipo de lenguaje que utilizamos en general con nuestro entorno. Porque podemos llegar a hacer muchísimo daño y muchísima mella en ciertos individuos, ciertas personas más vulnerables. Y que además no sabemos cuáles son, por lo tanto este cuidado hay que hacerlo general, porque esas personas más vulnerables suelen estar disfrazadas, suelen ponerse corazas, caparazones para que no se les note su vulnerabilidad. Y ese es el caso de un anoréxico, de un bulímico. No son individuos que les guste ir por la vida de puntillas. Son individuos inteligentes, con potencial y que además tienen un fuerte deseo de brillar. Con estos egos potencialmente altos, un entorno que frustre, que desprestigie, que haga comparativas a la baja hacia ellos y a la alza hacia otros, que no sea afectivamente estable y seguro, va a propiciar que se desarrollen estos problemas de alimentación. Os voy a poner un ejemplo en mi persona, algo que yo viví con 12 años y que posiblemente me hubiera hecho mella si no hubiera tenido una madre totalmente por la labor de educarme en el anticomplejo. ¿Pero por qué? Porque ella los tenía todos y como sufrió tanto pensando que era un patito feo, se dedicó a criarme en la seguridad afectiva y emocional necesaria para que yo no tuviera nunca complejo, a pesar de toda mi deficiencia del mundo. Pues veréis, yo con 12 años me presento en mi colegio a un concurso de pintura y no tengo otra cosa que hacer que ganarlo. Me regalan una acuarela maravillosa. Y esa persona que me entrega el premio, que era la profesora de dibujo que había en el centro, me adoraba. Esa persona tenía conmigo muchos detalles. Pues me entrega el premio, me da todas las palmaditas, qué bien lo has hecho, qué tal y qué cual. Y llega el día de la primera clase de dibujo después de esto. Pues yo, inocente de mí, le digo, no quiero pintar hoy con lápiz ni con dibujos, quiero usar mi acuarela del premio. Lo que hizo esta mujer en ese momento, a mí me ha costado unos 20 años de mi vida en entenderlo. Me dejó, no me explicó, me dio agua, me dio pinceles, me abrió la acuarela y me dio una hoja de papel normal,
no me explicó la técnica y me dijo pinta estos lirios. Pues yo, que no había visto una acuarela en mi vida, que no sabía que necesitaba un papel de 300 gramos para poder asumir el agua y de que el color andaba con el agua, etcétera, etcétera, me dediqué a mojar y a poner colores hasta hacer una plasta violeta en un papel como canalú. Yo miré y vi que obviamente no estaba bien, pero como a mí nadie me había explicado, ni ella que era mi profesora, yo dije, pues yo no tengo la culpa. Vino y delante de toda la clase me dijo lo siguiente: ¿cómo tú, que acabas de ganar un premio de dibujo, haces esta porquería? Cogió el papel y lo lanzó por la ventana. En ese mismo momento, yo que pensaba que no tenía la culpa, la asumí y dije, pues es verdad, ¿cómo he podido hacer esto tan mal? Cerré mi caja de acuarela y no pude utilizarla hasta 20 años más tarde, porque cada vez que yo la abría veía el papel volando por la ventana. Los lirios famosos. Después comprendí que aquella mujer se sintió completamente en su ego de profesora, incapaz de explicarme cómo se manejaba la acuarela, porque ella era profesora de dibujo y no de pintura. Y ella no sabía pintar acuarela. En vez de asumir su incapacidad y decirme, Vivi, que te enseñen en cualquier sitio porque yo enseño a dibujar, no a pintar, me dejó y después me desprestigió porque ella se veía en mí como en un espejo. Si yo no hubiera tenido a mi madre en esa labor inconsciente o consciente, pero para mí totalmente inconsciente, de no acomplejarme, no hacerme de menos ante las circunstancias que requerían de mi capacidad de respuesta, mis manos se hubieran convertido en muñoncitos. Yo jamás hubiera tenido un estudio de pintura, jamás hubiera hecho 3 exposiciones de acuarela donde se vendió prácticamente todo, no hubiera tenido un solo alumno sobre técnicas al agua, y todo eso fui capaz de hacerlo después. Pero estuvieron 20 años las acuarelas sin tocarse. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado. Cuidado con plasmar sobre los demás nuestra decisión, nuestra incapacidad. Cuidado con plasmar sobre los demás nuestro ego por tener relumbre. El anoréxico tiene ese potencial, quiere brillar, lo desea. ¿Y qué le ocurre? Se topa con un entorno que no lo deja. Detrás de cada problema de la alimentación hay un serio, profundo problema familiar no resuelto. Hay un estado de crack afectivo que no se termina de entender. Hay personas que se sienten culpables por sentirse así, se castigan. Hay personas que se sienten completamente encorajinados y frustrados por no poder hacer nada y se siguen castigando. Y también hay casos en los que uno no se considera culpable, pero quiere martirizar a los que tienen al lado, porque en cierta medida los considera que son los responsables de que ellos se sientan tan mal. Entonces me vas a ver cómo me voy a ir destruyendo, porque de esa manera yo estoy destruyéndote también un poquito a ti. Llaman la atención, aunque se escondan cuando vomitan y aunque hagan esas conductas en secreto, te engañen, te digan, no, si ya he comido. Ellos saben que tienen a alguien pendiente de ellos. Y mientras esa persona no le proporcione la ayuda adecuada, van a seguir
reforzando su conducta cada vez que le pregunten ¿has comido? Es que son muy inteligentes. Entonces, tú date cuenta cómo tú afrontas eso desde una casa, cuando el problema sabes que está allí y que tiene que ser allí. Una casa, un ambiente, un trabajo, una escuela, un lugar social. Pues os voy a dar una recomendación. No hay otra terapia para un problema alimenticio que no sea resolver, averiguar, hablar y descubrir qué problema de relación afectiva existe en ese entorno. Yo te puedo mandar técnicas de relajación, te puedo decir, ay, no le agobies tanto con la comida ni con lo que come. Procura evitarle estímulos que le desagraden para no contrariarlo más. Te puedo decir que tengas con él el trato que tú quieras tener, pero no lo vas a resolver o esa persona no lo va a superar hasta que no reconozca, primero, que tiene un problema y segundo, que su problema es afectivo en sus relaciones con un entorno más o menos inmediato, que puede ser su hogar, puede ser su escuela, puede ser su trabajo, puede ser su círculo de amistades, algo que afectivamente ha hecho, se ha roto. La misma inteligencia que se le echa al proceso de castigarse con la comida, se le tiene que echar al proceso de resolución de lo mismo. El fármaco tiene que ser el último recurso, porque queremos personas activas en las terapias, no queremos dopamientos ni queremos vegetales. Cada uno tiene que ser consciente de su vida, de lo que quiere para él, de lo que desea y de que las cosas, para que cambien, uno tiene que generar primero un cambio, tiene que iniciar el movimiento de la rueda para llegar a algún lado. Entonces, que no se le pase a nadie por la cabeza mandar al psiquiatra a una persona con síntomas incipientes, como son: no puedo comer más, ya he comido y tú sabes que no, ay, no comas tanto delante mía. O sea, hay unos síntomas de alerta. Estoy muy gorda, ¿verdad? Y tú las estás viendo como un fideo, un macarrón. Hay unos síntomas que te alertan de que ahí pasa algo. No se te vaya a ocurrir llevarlo a un especialista en nutrición. No es un problema de comer bien o comer mal, es un problema afectivo y psicológico. El anoréxico sabe perfectamente cómo se come y qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y los otros trastornos que he descrito igual. Sin embargo, no comen así por desconocimiento, no necesitan de una dieta especial. Lo que necesitan es hacer limpieza de tóxicos psíquicos, bien porque sean situaciones que vivieron que no se resuelven y que no se entienden y se interpretan de una manera muy muy mala, y además están hondamente arraigadas, o porque estemos en un ambiente que realmente no nos favorezca. Muchos niños con disputas familiares frecuentes, malos tratos, ofensas entre los progenitores. El padre le dice a la madre: tú te dejo porque eres tal o porque eres cual. Niños que son sometidos en el colegio a burlas, a críticas por algún tipo de deficiencia. En estos casos son muy fáciles hacer las conexiones causa-efecto. Se han metido con que estoy gordito, se han metido con que tengo
tal falta de capacidad en esto o el otro, y tú dices, bueno, vale, esto ocasionó esto, pero otras, la mayoría son bien recónditas o vienen de muy atrás. El terapeuta es fundamental, porque es el que va a guiar el proceso de sanación de esa persona, pero no es el único que tiene que implicarse. Tiene que haber alguien cercano dispuesto a trabajar por la recuperación de esa persona, por lo menos en los primeros estadios. Luego ella va a ir dando pasos hacia su recuperación y entonces ahí va a ir cada vez teniendo más autonomía en ese proceso de curación. Pero he visto casos muy extremos donde prácticamente si no se obligan a comer pueden llegar a prescindir de la ingesta de alimentos hasta la extenuación. Población de riesgo, etapas adolescentes, donde el físico es muy importante y lo que los demás, como los demás me vean también. Épocas donde hay cambios madurativos también, más posteriores. Y personas donde los problemas de desamor están muy arraigados, donde han vivido en ambientes que no favorecen estas conductas de apego de manera sana, o se ha sentido realmente pérdida de afecto en cantidad. ¿Qué puedo hacer? Pues apoyar, seguir las pautas del terapeuta, vigilar que esa persona no pierda su integridad física y psíquica totalmente, sentarte mucho con ella, hablar mucho, apoyarla mucho, acompañarla mucho, que no se sienta sola en ningún momento, y buscar ayuda. Un psiquiatra te va a tratar con química y va a ser necesario cuando los síntomas sean muy muy graves, y la vida de esa persona realmente peligre. Entonces al psiquiatra a poner remedio, después al terapeuta, y esa persona que está sufriendo lo indecible por dentro y que se está castigando, tiene que ver frente a una analítica a dónde la ha llevado su postura. Yo defiendo mucho que en todos estos casos de anorexia, bulimia, ingesta compulsiva de alimentos o de comida, se hagan controles periódicos en sangre de sodio, potasio, minerales, hemoglobina, de todo, porque ese tipo de alimentación por déficit o por exceso provoca una alteración en la bioquímica de nuestro cuerpo, en todos los minerales que nosotros necesitamos, el calcio, súper frecuente. Entonces es una opción psíquica malsana y dolorosa. A estas personas les duele su actitud, pero sustituyen ese dolor físico del estómago vacío, de los dolores articulares por no tener calcio, lo sustituyen por el dolor psíquico agudo que tienen. Prefieren estar mal a nivel corporal que a nivel mental. ¿Cómo puede el tejido ayudar? Bueno, pues en este caso yo no voy a recomendar un proyecto de tejido o
trabajo específico, proyecto concreto, sino más bien una forma de hacerlo. Y es en un grupo. Fundamental que la persona anoréxica cree un grupo sano donde compartir una afición. Es fundamental que vayan y hagan reuniones tejeriles donde se intercambien sus patrones, sus proyectos, sus conocimientos, comenten, discutan, vayan en busca de material en grupo. Si ahora con esto de la pandemia todos estos trastornos se están recrudeciendo, por decirlo de alguna manera, porque el aislamiento es fatal para este tipo de personas, porque ellas hacen ya su propia burbuja y hay que sacarlas de ellas, entonces dificulta mucho los actos sociales. Pero en la casa tiene que haber una persona dispuesta a sacrificarse por hacer piña o hacer grupo con ellos. Y también está la opción de pertenecer a los grupos de tejedoras de internet. Hay grupos en Facebook, grupos en Instagram, en comunidades tejeriles, el famoso CAL inglés de hacer proyectos por etapitas, todos juntos en vivo. Esto hace que esa persona que se encuentra completamente con los afectos a la contra, completamente aislada, martirizada por los entornos que ella piensan que son poco gratificantes y que la merman y que no la dejan ser ella misma, tengan una seguridad afectiva. Se relacione con personas que comparten el mismo problema. De la misma manera que la terapia de grupo, esas charlas donde un terapeuta modera las conversaciones y cada uno cuenta su experiencia sobre un problema común, son tan beneficiosas en este tipo de problemas. Las terapias de grupo, la pertenencia a grupos sanos, afectivamente y socialmente estables que comparten una cosa en común, es lo mejor que se les puede recomendar en cuestión de terapia a este tipo de personas. El grupo va a hacer dos funciones: una, acompañar; dos, animar al proceso de sanación; y por último, aplaudir a la consecución de los logros. Esa persona va a tener auditorio, lo que ahora no tiene. Ahora tiene un discurso malsano con ella misma. En el momento que sea capaz de integrarse en ese tipo de grupos que no tienen nada que ver con su problema ni con la comida, son grupos de tejedoras, le va a venir súper bien el hecho de qué bonito te quedó esto, qué bien te sienta lo otro, te veo mucho mejor. Eso va a ser fundamental, el apoyo. Y por último, deciros que por favor tengáis muy presente que todo lo que comuniquéis puede caer en un terreno peligrosamente predispuesto al trastorno psíquico. Sed muy conscientes de que ese lenguaje que expresáis, tanto postural como verbal, no son meras cosas que se lleva el viento. Pueden hacer mucho hincapié y determinar mucho las actitudes de los entornos donde nos vivimos. Crear ambientes sanos. A mí me encantan las tres figuritas esas budistas de los tres monos, el uno con los ojos tapados, el otro con la boca, el otro con los oídos. No miro lo que no me conviene, no digo lo que no me conviene, no oigo lo que no me conviene. Fantástico y fenomenal en todos los aspectos seguir con esa pauta. Ser individuos sanos y crear a nuestro alrededor un campo sano donde las personas que se relacionen con nosotros puedan realmente convivir en armonía.
no estar haciendo competición en estética, en recursos, en logros. No, las cosas ocurren en el momento que tienen que ocurrir, en la medida que tienen que ocurrir. Yo tengo mi potencial, lo desarrollo tranquilamente, sin tener que demostrarle al mundo que soy una top, y vivo feliz con mis recursos, con lo que tengo y llevando una existencia lo menos complicada posible. Ya el mundo nos complica demasiado. Eso es la mejor profilaxis que podemos hacer en torno a este tipo de factores. Imaginaros que le digamos a un poblado africano lo que es la anorexia. Se nos pueden revolcar por el suelo de risa. Es decir, yo que me tengo que matar con 20 leones para poder comer, ¿me vas a decir tú a mí que cuando tenga la oportunidad no coma? Vamos a pensar realmente dónde vivimos, lo que tenemos, cómo lo usamos, qué pensamos, qué sentimos, cómo lo expresamos y de qué manera utilizamos al que tenemos al lado. Si somos espejitos de nuestra miseria y a otras personas más vulnerables en edad las utilizamos como me hicieron a mí, como un espejo de sus incapacidades. No. Ser consciente y interpretar que podemos ya en modo general desquiciarnos por miles de cosas, pero que si nosotros mantenemos nuestra salud y nuestra higiene, no dejándonos contaminar por influencias nocivas a nuestro alrededor, y somos capaces de hacer así, liberarnos y sacarlas de nuestra área de acción, viviremos sin este lastre de enfermedad psíquica ni de trastorno. Nuestra salud depende de nosotros. Y lo que quieran hacer con nosotros, siempre que lo tengamos claro, va a pasar muy en segundo plano. Sin más, espero que a todas esas personas que me pidieron este vídeo les sirva. Yo lo hago en términos siempre muy generales. Luego, realmente la aplicación de una terapia depende de un conocimiento exacto de cada caso a nivel individual, pero a nivel grosso modo es lo que yo recomiendo. Y no dudéis, si esta audiencia de tejeterapia que hay está especialmente interesada en que haga hincapié en algún tema, hable de algo que las preocupa o que les interesa, me lo dejen en comentarios, porque realmente estoy haciendo los vídeos muy a la carta. Me estáis pidiendo los temas vosotras y yo me adapto. Muchas gracias por seguir mis vídeos, por apoyar mi proyecto. Es algo que a mí me está sorprendiendo mucho, porque veo que va por la dirección que realmente yo quiero que vaya. Y sin más, os agradezco el estar ahí y os espero para el próximo. Un besito y feliz día. Chao, chao.